SER Podcast. Y esta tarde hemos sabido que el hombre que ha matado hoy a 3 mujeres incendiando la casa de su exnovia en Miranda de Ebro, el autor de este crimen machista salvaje, tenía antecedentes de todo tipo. Ha estado en la cárcel 2 veces, una por secuestrar a una mujer a la que apalizó y encadenó, y la segunda vez por secuestrar y abusar de una niña de 9 años. Ahora, solo un mes después de que liquidara su última condena, ha quemado la casa de su ex, la ha matado a ella, a la madre y a una vecina. Y hay otras 4 personas heridas, 2 de ellos niños. Es el caso de violencia de género con mayor número de víctimas en España desde que existen registros. Mariola Lourido, última hora. Buenas tardes, Aimar. Era un agresor machista, reincidente y peligroso con un historial delictivo grave. En 2017 fue condenado a 6 años de cárcel por raptar durante varias horas y abusar sexualmente de una niña de 9 años. En 2023 secuestró a otra mujer, la golpeó, la mantuvo encadenada en una casa. Le cayeron 1 año y 7 meses de prisión, pena que quedó cumplida el 20 de febrero, aunque llevaba tiempo en libertad porque estuvo en prisión preventiva. De sus antecedentes hablaba esta mañana el comisario de Burgos, José Carlos Donoso. Sí, es una persona que tiene antecedentes ya. Es conocido aquí en Miranda de haber participado en otros hechos delictivos. El detenido tiene 60 años, era la expareja de Dolores, de 58, Grande Marlaska, ministro de Interior. Entre ellos no estaban en el sistema Biogen. Sí que habían estado él con otra pareja y ella con otra pareja también, en los años 2007 y 2008 respectivamente, y ya eran casos inactivos. Apiló colchones en el portal para el incendio que mató también a Antonia, de 78 años, la madre de Dolores, y a una vecina, Laura Valentina, de poco más de 20 años. En las próximas horas pasará a disposición judicial. Igualdad ya ha incluido en la estadística este nuevo asesinato en el seno de la pareja Dolores, la número 11 en menos de 3 meses, más 2 menores víctimas de violencia vicaria. Noche de Champions por delante. En 1 hora empieza el partido de ida de octavos entre el Real Madrid y el Manchester City, así que hora 25 se escucha hoy en Ser Más y en los móviles. Gallego, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Real Madrid, que improvisa una alineación por el gran número de bajas que tiene, sale solo con un delantero, Vinicius, Courtois en la portería, Trent, Rüdiger, Hausen y Mendy en defensa, Tchouaméni, Valverde, Güler, Thiago Pitarch, Ibrahim como centrocampistas y arriba el citado Vinicius. El City de Pep Guardiola sale con todo, con Haaland, con Semenyo y con Doku. Ya hay un partido en juego de estos octavos de final. En la segunda parte, Bayer Leverkusen 1, Arsenal 0. Mañana tendremos sol. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Dicho de otra manera, va a ser el día de la semana con mejor tiempo. No esperamos lluvia en prácticamente ningún punto del país. Algún chubasco muy aislado en el Mediterráneo. Sí, muchas horas de sol, con algo de frío a primeras horas de la mañana, pero este frío durante la tarde se convertirá en ambiente suave. En general, máximas de 15-20 grados, pero muchas poblaciones cercanas al Mediterráneo se superarán los 20. Trump vuelve a cargar contra España, vuelve a agitar la posibilidad de cortar toda la relación comercial con España. La última vez que hizo esto fue hace una semana, pero al día siguiente la portavoz de la Casa Blanca dijo, o dio a entender, que todo se había encarrilado, que habló de un supuesto acuerdo que después el ministro Álvarez negó aquí en hora 25. Bien, hoy, una semana después, Trump vuelve a cargar contra España, no por iniciativa propia, no porque él haya ido a buscar a los periodistas para decírselo, sino a preguntas del corresponsal de ABC. Y dice Trump sobre España: creo que se han portado muy mal, muy mal. Quizás cortemos el comercio con España. Washington, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Sí, básicamente Trump hoy ha contradicho las palabras de su propia portavoz, que hace exactamente una semana, como recordabas, afirmaba con contundencia que el gobierno español había acordado cooperar con Washington con respecto a Irán. No, they're not. I think they're not cooperating at all. I think this is very bad. Y se ha dedicado a repetir los mismos ataques y amenazas que lanzó hace unos días, alegando que España es un socio terrible porque no contribuye lo suficiente a la OTAN, que no descarta represalias comerciales, aunque sigue sin especificar y fijado en esa amenaza, y que lo único bueno que ofrece el país es su gente, a quien califica de gente fantástica. Antes de rajar otra vez sobre España, no de su gente, sino sobre España, Trump le había dicho al portal de noticia Axios que pronto terminará la guerra en Irán porque prácticamente no queda nada para atacar en ese país. Está dicho Trump, ha insistido en que van muy adelantados respecto al calendario previsto, pese a que ayer su portavoz en la Casa Blanca repitió que el plazo era de 4 a 6 semanas. Y mientras tanto se acumulan las pruebas de que fue el ejército de Estados Unidos quien bombardeó la escuela infantil de Irán el primer día de la guerra.
Un ataque en el que murieron más de 170 personas, la mayoría niñas, y aunque Trump ha intentado negarlo durante todo este tiempo, ahora una investigación interna apunta a que el ataque sí fue de Estados Unidos, por error, pero de Estados Unidos, Sara. Eso es, lo publica hoy el New York Times, que cuenta que según personas vinculadas a esta investigación, que han hablado de forma anónima con el periódico, este error se debe a datos desactualizados, información desfasada. Subrayan que son conclusiones muy preliminares, que aún hay muchas preguntas importantes sin contestar, pero detallan que el Comando Central que creó las coordenadas para llevar a cabo este ataque utilizó básicamente datos incorrectos proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa. Y una de las dudas que se intenta ahora resolver es por qué estos datos no se verificaron antes del ataque. Bueno, preguntado por ello hace unas horas, en esas mismas declaraciones donde ha criticado a España, Donald Trump ha dicho no saber nada al respecto, y el New York Times destaca pues que hay cierto malestar entre algunos funcionarios precisamente por cómo el presidente le echó inmediatamente la culpa a Irán sobre este ataque. Otros, en cambio, dicen que este error no les sorprende porque esta escuela está ubicada en la misma manzana, en la misma calle que la Marina de la Guardia Revolucionaria, que es uno de los objetivos de Estados Unidos. Todo esto en un día en el que Irán ha confirmado que el nuevo ayatolá Jamenei hijo, resultó herido en el bombardeo en el que Estados Unidos e Irán mataron a Jamenei padre, que entonces era el líder supremo de Irán. Dicen que el hijo, el nuevo ayatolá, está herido leve, pero herido. Lo confirman desde el régimen, más que nada para desmentir el rumor que estaba circulando de que también el hijo había muerto y que por eso no había hecho ninguna aparición pública desde que lo eligieron. Bien, pues un funcionario iraní ha confirmado a la agencia Reuters, que es como se hacen estas cosas, que Jamenei hijo está levemente herido, pero activo. Es lo que dicen. Estamos en el día 12 de la guerra en Oriente Próximo y Líbano ha elevado Líbano a 634 la cantidad de muertos en su país desde que Israel empezó a atacarlos en esta nueva oleada de ataques. Allí en Líbano está el enviado especial de la SER, en Beirut, Nicolás Castellano. Buenas tardes, Nico. Hola Aymar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues acaba de escucharse otra fuerte explosión en todo Beirut. Israel continúa castigando especialmente Dahia, el suburbio del sur de la capital libanesa, supuesta guarida de los cabecillas de Hezbollah, que acaba de poner en marcha su respuesta. Está lanzando un ataque con 100 proyectiles que, según el ejército de Israel, está interceptando en estos momentos. El ejército hebreo, por cierto, que pide a toda la población que extremen las precauciones y que estén cerca de los refugios. Todo eso desde aquí, desde el Líbano, donde Israel sigue matando civiles. Saber es un joven voluntario de las defensas civiles de Beirut, de una ONG de rescate y de recuperación de cadáveres, que hoy ha sacado a 2 de sus vecinos muertos en los escombros de los que volaron más de 100 metros de altura por la onda expansiva. Saber asegura que este barrio, situado a solo unos metros de Hanra, la principal arteria comercial y cosmopolita de Beirut, es de gente normal y que nada tiene que ver con milicias radicales, y que han matado a 4 inocentes que se suman, como dice, a los más de 630 muertos que siguen engrosando la lista de víctimas de estos 12 días de guerra. Nico, gracias. Hasta luego. Aquí en suelo europeo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, no ha tenido otra que envainársela, dar marcha atrás en lo que dijo el lunes, que Europa no podía ser guardiana de un viejo orden internacional basado en reglas porque ese orden ya no existe. Era de un derrotismo enorme asumir que el derecho internacional ya no aplica y, sobre todo, resignarse a ello siendo la presidenta de la Comisión Europea, en vez de hacer algo por defenderlo. Bien, el presidente del Consejo Europeo salió ayer a replicarle. También había quejas desde algunos gobiernos, empezando por el español. Así que hoy, 2 días después, von der Leyen rectifica, pero sale de esta políticamente muy tocada. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ver el mundo tal como es no disminuye en absoluto nuestra determinación de luchar por el mundo que queremos. La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional es tan fundamental hoy como lo era en el momento de nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios. La presidenta von der Leyen intenta calmar la tormenta política con un discurso que no ha terminado de minimizar las críticas de los grupos a su izquierda en la Eurocámara. Con complacencia y apaciguamiento, lo que se está haciendo es abrir la puerta a que autócratas como Trump o Netanyahu lo pisoteen sin consecuencias. Le respondía a la presidenta del Grupo Socialista, Iratxe García. Desde los liberales, Valérie Ayé, del partido de Macron, criticaba su tibieza con Washington. Estados Unidos, decía, dejará de bombardear en algún momento, pero nos tocará a nosotros hacer el trabajo diplomático. Los países que forman parte de la Agencia Internacional de la Energía
que es el organismo que coordina las reservas estratégicas de petróleo de una treintena de países, incluyendo España. Bien, todos esos estados han acordado hoy liberar parte de esas reservas de petróleo. Es un movimiento para inyectar oferta en el mercado e intentar contener el precio del petróleo, muy sensible a la guerra en Oriente Próximo y a la inestabilidad, sobre todo en el estrecho de Hormuz, donde hoy han sido atacados 3 barcos. Irán no se atribuye esos ataques a Irán, pero desde su ejército insisten en que no van a dejar pasar un solo litro de petróleo por ahí dirigido a Estados Unidos o a sus países aliados. Y han llegado a amenazar hoy con que el precio del barril va a llegar a los $200. Veremos. El control de ese estrecho es una de las principales, si no la principal baza que tiene Irán para hacer frente a Estados Unidos, y la está usando, pero bien además. Así que ante esto y ante lo que esté por venir, los países de la Agencia Internacional de la Energía se mueven y han acordado esa liberación de las reservas de petróleo, que es la 6ª en la historia. No se sabe cuándo va a empezar a liberarse estos barriles, ni la cantidad exacta. Disponibles hay 400 millones, no quiere decir que lo vayan a soltar todos. Pero el mero anuncio es un movimiento de mucho calado. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Y un acuerdo importante que se ha tomado de manera unánime por los 32 países que integran la Agencia Internacional de la Energía, según dice su director. IEA countries have unanimously decided to launch the largest ever release of emergency oil stocks in our history. Faith Birol habla de la mayor liberación de la historia, con hasta 400 millones de barriles disponibles para salir al mercado. Y entre los países que aportarán a este desembolso también está España, según ha dicho la vicepresidenta Sara Agesen. Alrededor del 2% de toda la capacidad, es decir, que alrededor de 12 días y medio, y tenemos hasta 92 días. La intención con este movimiento es garantizar un nivel de suministro suficiente para evitar que la falta de petróleo que llega a Asia por el cierre del estrecho de Hormuz provoque una competición entre los países de todo el mundo que haga subir el precio del petróleo. Esto mientras en España el gobierno se ha puesto ya en contacto con los distintos partidos políticos para escuchar sus propuestas de cara al paquete de medidas que se aprobará la semana que viene para amortiguar las consecuencias económicas de esta guerra. El ministro Bolaños ha hablado con todos, menos con Vox, que no le ha cogido el teléfono. Vox, que ayer defendía a Trump porque es un patriota que mira por los suyos y demás, hoy ellos, muy patriotas también, pero hoy ellos se han negado a trasladarle al gobierno qué medidas proponen, si es que han pensado alguna, para que los españoles sufran menos en sus economías. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. El gobierno ya conoce las propuestas que todos los grupos, excepto Vox, han trasladado a Félix Bolaños para darle forma al decreto que sirva para amortiguar el golpe económico del conflicto en Oriente Medio. A través de llamadas realizadas entre ayer a última hora y esta mañana, Bolaños busca un consenso que se antoja difícil. Nuestra propuesta es un plan integral de respuesta a todos los efectos negativos que tenga la guerra de Irán en nuestro país. En eso estamos trabajando, llevamos ya días, los ministerios están a pleno rendimiento, analizando propuestas y buscando soluciones. A Bolaños, por cierto, le ha respondido Abascal con recado incluido para el PP. Y nosotros con este gobierno no queremos tener ningún tipo de interlocución, ningún tipo de diálogo, ningún tipo de reunión. Eso se lo dejamos al Partido Popular, que cuando le llaman a Moncloa dice que va, o ahora dicen que van a mandar papeles al gobierno. Pero este consenso no será fácil por los diferentes enfoques. PP, PNV y Junts quieren bajadas de impuestos, Sumar y Podemos topar precios y medidas en vivienda, mientras que Bildu, Esquerra o BNG se centran en propuestas para controlar la inflación. La vicepresidenta Yolanda Díaz habla de medidas quirúrgicas. Vamos a actuar de manera quirúrgica. Algunos impuestos en algunos productos pueden ser, obviamente, tomarse esa decisión. Ahora bien, la cuestión está en controlar los precios, sobre todo en las grandes cadenas de la alimentación en nuestro país. En lo que sí coinciden derecha e izquierda es que el gobierno ya va tarde. Mañana, Aimar, turno para el ministro de Economía y las vicepresidentas, que se verán con sindicatos y patronal. Gracias, Coello. Por cierto, si ayer escuchábamos a Abascal haciendo malabares para justificar los ataques de su referente Trump, hoy ha sido Aznar quien ha pedido a España que colabore con Estados Unidos. Aznar ha decidido que hoy, en el aniversario de los atentados yihadistas del 11 de marzo, hoy era el día para que Aznar saliera a pedir al gobierno de España que coopere con Estados Unidos en Oriente Próximo. Yo creo que está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales, que no las respeta y que además constituye una amenaza para la estabilidad, para la paz y para la seguridad mundial. Y un país como España, en mi opinión, pues debería estar al lado de los aliados, de sus aliados, y no al lado
de nuestros enemigos o de nuestros adversarios. Por cierto, Aznar está al lado ahora mismo de Jaime Mayor Oreja en un acto, están compartiendo acto y ahí Mayor Oreja ha vuelto a recuperar la teoría de la conspiración sobre el 11M. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. Una teoría de la que él no se ha bajado en todos estos años. El exministro del Interior con Aznar asegura que varias personas le avisaron en su día de que el atentado estaba orquestado por servicios secretos de países vecinos y que lo estaba con un objetivo. Y únicamente lo que digo es, al final, el atentado del 11M se hizo para cambiar la dirección política de España. No lo digo hoy, lo dije en la Universidad Menéndez y Pelayo en el Escorial el mes de julio del año 2004. Es un atentado para cambiar el rumbo, la dirección de España, y vaya si ha cambiado el rumbo de la dirección de España. Aznar, la verdad es que ha evitado mojarse, aunque en ningún momento ha rebatido las palabras de Mayor Oreja, que vierte dudas, como las ha vertido Vox esta mañana. Esta es su portavoz, Pepa Millán. Y 22 años después seguimos exigiendo conocer toda la verdad de lo que sucedió aquel 11 de marzo, que se llevó por delante la vida de 192 personas. Sobre lo que ocurrió en el 11M, porque hay una sentencia de la Audiencia Nacional que determinó quiénes fueron los autores. Bueno, la duda es que no conocemos los autores intelectuales, que los delitos se han prescrito y que la principal prueba, que fueron los vagones, están destruidas. Oreja presenta justo hoy 11M su libro de memorias, arropado por Aznar, con Ayuso entre el público. Dicen que la fecha no se ha elegido con intención, que era la única que cuadraba para todas las agendas. Junquera, gracias. A vosotros. Y la policía ha detenido hoy a 2 hombres por acosar y amenazar de muerte a la líder de Podemos, Yone Belarra, a través de cientos de mensajes enviados por Instagram. Son 2 hombres de 49 y 30 años que en principio no se conocen de nada. Uno es de Chirivella, en Valencia, otro es de Toledo. 300 mensajes le llegó a mandar uno de ellos. Entre las cosas que le decía: el día que te vea por Madrid te meto un tiro en la cabeza, feminazi comunista de mierda. Ven, a patadas te matamos, cerda. Muerte a todas las rojas y perroflautas. Este tipo está detenido por haberle mandado esto, amenazas explícitas a Yone Belarra. Este fin de semana, Irene Montero denunció también que había recibido amenazas de muerte por parte de un hombre que se identificaba como miembro del Grupo 764, que es una organización neonazi. Y hace solo unos días, Rita Maestre, de Más Madrid, denunció que alguien había filtrado la dirección de su casa en foros de internet para provocar, y además lo estaban consiguiendo, que hombres, muchos de ellos borrachos, se presentaran en la puerta de su casa, tocando, exigiendo, gritando que querían tener sexo con ella a cambio de pago. Hora 25, con Aimar Bretos. Hacienda ha detectado sobrecostes del 20% en 5 contratos de obra pública bajo sospecha dentro de la trama de Cerdán y Ábalos. La tesis de los investigadores es que ellos, Cerdán, Ábalos y Koldo, se llevaban comisiones a cambio de adjudicaciones amañadas, y los interventores de Hacienda, en un informe que han enviado al juez, constatan que hubo sobrecostes en varios de esos proyectos, que terminaron siendo más caros que el precio original. Y además, los interventores señalan otra posible irregularidad: que en las adjudicaciones de los proyectos sospechosos aparentemente se sobredimensionaban los criterios subjetivos para premiar a ofertas que eran más caras. Pero gracias a esos criterios subjetivos, esas ofertas escalaban en la lista y conseguían la adjudicación. Miguel Ángel Campos. Informe de la intervención del Estado al juez Ismael Moreno, que investiga el supuesto amaño de obras en el caso Koldo y que detecta modificados de obra con sobrecostes del 20% en 5 de los 11 contratos analizados en Adif y Carreteras, adjudicados a supuestas empresas de la trama como Acciona u OPR. En los contratos de Adif ni siquiera había comenzado a ejecutarse el proyecto, incumpliendo la normativa. Además, la IGAE cuestiona los juicios de valor a la hora de puntuar a las empresas para la adjudicación, con un carácter subjetivo que puede facilitar el amaño. Se otorgaban más puntos a Acciona que al resto de adjudicatarios mediante juicios de valor, con lo que a las otras les era casi imposible igualar la valoración con los criterios restantes. Anticorrupción cree que el beneficio estaba en esos modificados de obra y que gracias a ellos fueron abonadas mordidas superiores a los 600.000 euros a Ábalos, Cerdán y a Koldo, mordidas que la investigación aún no ha hallado. La mirada de Xavi Vidal Folk. Ya está aquí el nuevo trío de las Azores. ¿Se acuerdan? Aquellos conjurados en favor de la guerra de George Bush contra Irak, del todo ilegal, y que solo creó el caos, destruyó el país y fomentó el nacimiento del Estado Islámico. Esta vez lo conforman 3 españoles, también partidarios de la ilegalidad y la brutalidad, esta vez de Donald Trump. Los 3 le apoyan en lo esencial, en sus bombardeos, que alcanzan a la población civil a la que dice defender. El primero se llama Alberto Núñez Feijóo,
que apoya la agresión desde el minuto cero y que ahora intenta quitarse la etiqueta de belicista criticando el no a la guerra y distanciándose de ella con escudos sociales copiados del gobierno a los que siempre boicoteó. El segundo se llama José María Aznar, que sigue acumulando trienios como único miembro del trío original de las Azores, que ni se ha arrepentido de apoyar aquella matanza ni ha tomado una mínima distancia. Con su conocida lealtad a España, ataca al gobierno de España por no apoyar la barbarie actual y justifica los bombardeos porque Irán quiere tener armas nucleares, la misma coartada de entonces, las armas de destrucción masiva de las que nunca hubo pruebas. ¿Cuánto ha aprendido en 23 años? Algunos no envejecen muy bien. Y la tercera del trío es la política madrileña que se va a Estados Unidos a homenajear al agresor. Son tan patriotas, tan españolísimos, que ni siquiera han reaccionado al desprecio de Trump al idioma español en una reunión con líderes latinoamericanos el sábado pasado. No voy a aprender vuestra maldita lengua, no tengo tiempo, dijo. Sí, maldita, dijo del español. Los tres están a la derecha de la ultraderecha. Hoy mismo la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha elogiado a España por cumplir sus acuerdos en el uso legal de las bases militares de Rota y Morón, compartidas con Washington. Pero se ve que los tres tampoco entienden el italiano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.